Hola, ¿qué tal? Les habla Tibu Misteriuk y esta es una colaboración que decidimos hacer mi buen amigo del canal Error 404, Terror y Misterio y yo, donde les presentaremos dos sucesos inexplicables que te dejarán paralizado de miedo y que a continuación serán narradas para todos ustedes. La transposición. No entiendo por qué, pero nunca recordé esta escena de mi infancia anteriormente. Tal vez podría ser capaz de conectarlo de alguna manera a mi vida actualmente, pero algunos eventos simplemente se instalan en nuestra memoria intactos, hasta que es demasiado tarde y desaparecen. Era el verano de 1987, tenía 8 años en ese momento, y mi familia había vivido en Kansas en ese entonces. Después de eso, nos mudamos a otro estado. En ese momento, los ingresos de nuestra familia apenas eran suficientes para mantener los extremos juntos de un mes a otro, de modo que cuando nuestro televisor dejó de funcionar, no teníamos dinero para arreglarlo. Entonces, mi madre me consiguió una radio vintage de su trabajo, ya que nadie la usaba allí realmente. Me mantuvo entretenido por las noches y solía escuchar adaptaciones de radio de las novelas de ciencia ficción de Ray Bradbury e Isaac Asimov. No pude entenderlos bien en aquel entonces, pero aún así los escuché, para sentirme como un adulto. Una noche, la cual recuerdo claramente y que si por mí fuera no la recordaría jamás, estaba escuchando la radio, esperando a que comenzara el programa, el que usualmente comenzaba a las 7 de la noche y duraba hasta las 8 de la noche aproximadamente, pero ese día la obra nunca empezó. En cambio, solo era estático y sin señal. Pensé que tal vez la radio se rompió o tal vez que no pude llegar a la frecuencia correcta. Seguí intentando llegar a otro canal, pero no obtuve nada. Estaba casi seguro de que estaba roto. Hice un par de intentos más antes de quedar completamente decepcionado. Entonces fue cuando escuché una voz baja y débil. Era un niño. Papá, ¿puedes oírme? Fue lo primero que escuché a través de la estática. La voz era demasiado baja, así que puse mi oído directamente en la bocina, aunque no ayudó mucho, pues la estática superpuso a la voz casi por completo. Papá, soy yo, Georgie, decía. Papá, ayuda, no puedo respirar. Los hermanos Collins se llevaron mi inhalador. Papá. Luego de unos instantes, se escuchó como el chico de la radio comenzó a asfixiarse durante al menos 2 minutos. Quedé en silencio y petrificado unos segundos, pues me había asustado mucho. Estaba tan confundido y por ello no podía entender si era real o no. Si había sido una llamada o una escena en una obra de teatro, nunca lo sabría. En ese entonces, todo fue demasiado perturbador para mi psique infantil. Sin embargo, no duró mucho en mi mente y como cualquier otro niño, mi capacidad de atención fue corta y al día siguiente me había olvidado de eso. Y aunque lo olvidé, se almacenó para siempre en algún lugar de mis malos recuerdos. Pasaron los años y hace un par de semanas estaba en el trabajo, así que el teléfono estaba en modo silencioso, pero alcancé a observar que la pantalla se había encendido por una llamada. La dejé pasar y pensé en devolver la llamada después. Lo miré justo después de mi reunión. La pantalla mostró que tenía bastantes llamadas perdidas y un mensaje de voz. Eran de mi hijo de 9 años. Papá, ¿puedes oírme? Papá, soy yo, Georgie. Papá, ayuda, no puedo respirar. Los hermanos Collins se llevaron mi inhalador. Papá. Quedé petrificado en ese instante. No creía lo que estaba escuchando y comencé a llorar al escuchar que su voz se quebraba por la falta de aire. El resto del mensaje fueron los últimos momentos de la vida de mi hijo, luchando por respirar y no morir asfixiado. La cosa del bosque. La siguiente historia me toca a mí obviamente, Error 404. Ya me conocen los de mi canal y los que no los invito a que se pasen, y al de mi compañero de la colaboración Tibu Misteriuk. Disfruten la historia. La siguiente historia es 100% real según el que la compartió. Narra de un joven de 15 años. Era un día cualquiera, él solía ir a los bosques y en un día fue a cazar ardillas. Este había estado cavando un hueco desde días anteriores cuando él narra que vio aproximadamente 7 ardillas en ese hueco que era como una trampa. Cuando empezó a ver más y más ardillas,
Vio otras 2 ardillas más venir desde los árboles, que movieron aquellas ramas, se quedaron quietas, y estaba esperando cazarlas primero. Antes de cazar el montón del hueco iba a cazar las 2 pequeñas ardillas cuando escuchó que todas las mismas maullaron atrás muy espantadas, como si algo estuviese queriendo matarlas. Rápidamente el chico se da un giro para verlas y no vio a ninguna, como era de esperarse. Tampoco estaban las 2 ardillas que quería cazar. En un profundo silencio se quedó aquella tarde que jamás en su vida olvidará, ni olvido a lo largo de los años. Volteó la mirada para ver dónde podrían haber ido las ardillas, cuando de repente, con todo el silencio del bosque en lo absoluto, se escuchó fuertemente un golpe que provenía desde su derecha, como si algo hubiera caído, y no era una ave ni un animal. Cuando él se volteó a mirar a su derecha para ver qué se cayó, pudo observar una figura. El chico, en total parálisis, pensó que era su padre, que fue con él a cazar aquella tarde, pero no recordó que su padre, ya que a veces lo llamaba desde el bosque a que viniera a casa. Paralizado del terror, se quedó completamente aterrado cuando la figura era ancha y alta, y caminaba lo que parecían ser 2 patas. Esa cosa actuaba como si estuviese perdida, mirando lentamente de un lado a otro. Pero solo el chico observaba aquella forma de lo que parecía ser su espalda o parte de atrás. Muy cómoda en sus patas traseras, esa cosa parecía estar sin presentar rastros de tener dificultad en ellas mismas. Sin que esa cosa supiera que el chico lo estaba mirando. Él mismo se armó de valor y pensó que lo que fuera estaba extraviada o perdida esa cosa. El chico grita: «Hola, ¿estás perdido?». Aquella cosa solamente reaccionó como si estuviese asustada y se movió un poco sin ver al chico, buscando como si pareciera ser un lugar donde esconderse del chico que le gritó. El chico volvió a gritarle, pero hasta hoy en día, según él relata, se arrepiente de volverle gritado. Aquella cosa se voltea en lo que parecía ser un brinco muy rápido y en 2 pies. Según el chico, fue lo más rápido que él haya observado jamás. El chico, muy perturbado por esa cosa, corre y corre. Y corre cada vez más rápido, escuchando las pisadas de aquella cosa atrás de él, o donde quiera que se encontrara. Rápidamente salió de la zona y volvió a casa sin parar de correr, y jamás volvió a aquel lugar que hoy en día sigue recordando. Espero que las historias hayan sido de tu agrado. Suscríbete para más contenido interesante y también hazlo en el canal de mi amigo Tibu Mr. Yuk. Soy Error 404 una vez más con ustedes. Hasta pronto.